El presidente Álvaro Uribe, expresidente de Colombia entre el 2002 y 2010, el senador más votado del nuevo Congreso colombiano que se adelantó, que se instauró este viernes pasado, renunció ayer a su curul al partido de la derecha del Centro Democrático. La renuncia ocurre después de que la Corte Suprema iniciara una investigación penal por un presunto soborno y fraude electoral. La investigación contra Uribe está vinculada a la denuncia que Uribe presentó en el 2012 contra Iván Cepeda, el legislador de la oposición del Polo Democrático, un partido de la izquierda colombiana, por un presunto complot. Uribe está acusado de presentar falsos testigos en cárceles colombianas con el propósito de vincular a Iván Cepeda con actividades paramilitares. Faltan pocos días para el 7 de agosto, Raquel, cuando va a asumir el mandato el nuevo presidente colombiano, Iván Duque, que fue apoyado precisamente por el expresidente Álvaro Uribe, y fue él quien lo propuso como candidato presidencial. La Corte Suprema colombiana considera que hay suficiente evidencia contra Uribe y ahora el caso pasa a manos de la Fiscalía. La pregunta es, ¿qué va a pasar después del 7 de agosto? ¿Qué medidas va a tomar la Fiscalía y cuál va a ser el curso que va a tener la investigación, teniendo en cuenta que el presidente es Iván Duque? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que Uribe se adueña de todo el suceso, todo lo que ha estado pasando, al anunciar antes incluso casi que la Corte Suprema que él estaba renunciando a su curul, con la intención de que el caso pase a manos de la Fiscalía y no siga el curso en la Corte Suprema. La Corte Suprema tendría la capacidad de decidir si quiere seguir evaluando el caso o no, porque hay precedentes en los que con otros diputados ha considerado que el caso debería quedarse en la Corte Suprema, en el Alto Tribunal, pero aparentemente va a pasar a manos de la Fiscalía, quien será quien estudie el caso. Es notorio o es importante darse cuenta de que es un movimiento también por parte de Uribe para que la investigación pase a una instancia inferior con menos capacidad de independencia, que en casos previos ha habido situaciones de cierta manipulación jurídica. Yo creo que lo más importante a partir de ahora es ver cómo Iván Duque, cuando se posesione el próximo 7 de agosto, va a manejar esto. Ayer salió a defender la inocencia de Uribe, o aduciendo que él estaba seguro de su inocencia, pero sobre todo como presidente de la Nación tiene la obligación de defender las instituciones, y creo que es un reto para el país y para la salud democrática del país que el presidente, que el propio Uribe dejen que la justicia avance y estudie el caso de manera independiente o no, o si van a intervenir en esto. Creo que Colombia tiene una historia un poco oscura en cuanto al tema de la independencia judicial en casos como los paramilitares, y creo que en esta nueva etapa, cuando Iván Duque se muestra como un candidato, como un ya presidente electo con una agenda 2.0, un rostro más joven, creo que va a ser algo muy complicado para él defender esta situación, porque va a tener que o bien defender las instituciones y la justicia colombiana, o bien ponerse del lado de Álvaro Uribe en una defensa que, bueno, creo que en todo país democrático debe haber un proceso judicial limpio, transparente, y si realmente Uribe es inocente, como él clama, pues dejar que las instituciones así lo demuestren, que es como debe ser. Y le pregunto a usted también, porque conoce muy bien el tema colombiano, antes de pasar a los demás colegas, ¿qué efectos tiene en el Congreso colombiano, teniendo en cuenta que el partido de Uribe, él iba a ser casi el claro líder del partido en el Congreso, tiene 51 legisladores entre representantes a la Cámara y senadores de los 280, por lo tanto tenía una mayoría como grupo parlamentario? ¿Qué pasa ahora? Bueno, yo creo que Uribe no va a dejar de influir en la política colombiana, aunque no tenga un cargo político de poder, digamos, legislativo en este caso. Lo que ocurre es que, bueno, va a tener una posición. Hay quien dice que tendrá una posición de injerencismo desde la vida civil permanente, probablemente sea así, pero la mayoría sigue siendo la misma, aunque él haya perdido o haya renunciado a su curul. Ese curul no lo pierde el partido, sino que lo pierde su persona, y van a seguir legislando con una mayoría más o menos amplia y cómoda. Es cierto que también hay una oposición bastante dura por parte de Antanas Mockus, que también fue uno de los más votados en las elecciones legislativas de marzo, también el propio Petro, el aspirante a la presidencia, y creo que lo interesante
en el Congreso a partir de ahora en Colombia viene de la mano de esa oposición que antes era mucho más minoritaria que ahora por parte de partidos de centro y de izquierda, y también de la sociedad civil. ¿De qué forma la gente está dispuesta a permitir que, por ejemplo, un expresidente ingiera en un proceso judicial que le afecta de forma directa, o si la población va a dejar que eso siga ocurriendo como ha pasado en otras ocasiones? José, le preguntó por la reacción del presidente Duque, el presidente electo Duque, que asume el 7 de agosto. Él ha dicho, somos respetuosos de la Constitución y sus instituciones. El expresidente Uribe y todos los colombianos deben contar con todas las garantías para ejercer plenamente su derecho a la defensa, gozando de su presunción de inocencia en el marco del debido proceso. Hay que recordar que Uribe fue uno de los opositores más duros, más críticos al proceso de paz que adelantó el saliente presidente Juan Manuel Santos, y una vez que comience el gobierno se supone que se van a dar cambios a esos acuerdos de paz. ¿Qué cree usted que va a ocurrir en Colombia a partir de ahora de la renuncia de Uribe? Bueno, un caso sumamente pues, trascendente. Obviamente todo el mundo tiene derecho a un juicio con presunción de inocencia, y sin embargo pues la prensa internacional justamente ha puesto el énfasis en esto. Tanto el New York Times como el Wall Street Journal como Bloomberg han dicho, este es el momento que le abre la oportunidad a Iván Duque a marcar su propio rumbo, a ser su propia persona. La defensa que hizo ayer es una defensa de cajón que se tiene que dar siempre. Es su mentor político finalmente, el personaje político más importante de Colombia de los últimos 20 años, si no es que más. Y obviamente ahora todos los ojos van a estar hacia dónde va Duque. ¿Se va a moderar en sus posiciones o el bloque conservador al interior de su coalición es el que va a dominar? Esta es la pregunta del momento. El presidente Duque, como dice Raquel, tiene pues la ventaja de que es más joven y tiene una oposición con la que podría hacer algún tipo de juego, y sin embargo eso no ha quedado claro. ¿Qué tanto se atreverá? Está todavía por verse. Un tema que me parece importante, María Luisa, es pues también lo histórico que es para la justicia colombiana, pero no es el único en América Latina de expresidentes procesados por alguna cuestión. Usted mismo en su país ve a tantos exmandatarios en Perú ser procesados, en Panamá también, en el propio Brasil un expresidente, Lula da Silva, está en prisión enfrentando pues ya una condena en su caso. Entonces esto nos habla de un sistema judicial en América Latina, de distintos países, que con tropiezos y todo, con la difícil, con presiones, bajo amenazas o no, pero va avanzando en procesar a los personajes más importantes en la región. ¿Qué efectos políticos puede tener en Colombia esta decisión de la Corte Suprema? Bueno, lo verdaderamente curioso es, como comentaban mis compañeros, que Uribe sigue marcando la política en Colombia. Y yo justo estaba mirando, el próximo 7 de agosto, que creo que es no este martes, sino el que viene, se cumplen 8 años desde que dejó la presidencia. Es decir, que 8 años después sigue siendo en gran medida el principal o uno de los dos actores políticos. Lo fue con Santos y ahora parece que también, bueno, con Duque por el momento lo está siendo también, aunque Duque todavía sea presidente en funciones. Y yo creo que esto es verdaderamente lo llamativo, es decir, es un político extraordinariamente hábil que ha logrado, a pesar de las limitaciones legales para tener un tercer mandato, etcétera, para prolongar su poder y su influencia en Colombia de una forma muy clara. Y ahora mismo, es decir, yo creo que hay que ver también en qué situación está Duque. Es decir, con Santos, Uribe tuvo también, digamos, un proceso de luna de miel, aunque la relación no era tan estrecha como con Duque, y el poder de Uribe sobre Santos era menor. Rápidamente, cuando Santos empezó a nombrar su gabinete, empezó ya a distanciarse de Uribe. A continuación, las relaciones se rompieron completamente. Ahora mismo, en el caso de Duque, estamos, pues bueno, parece que podemos estar viviendo una situación relativamente similar, es decir, lo que comentaban también mis compañeros, ¿qué va a hacer Duque? ¿Va a marcar su propio rumbo o va a seguir la tónica de Uribe? Entonces, yo creo que, digamos, lo que pase, sobre todo lo que pase en gran medida en términos de Duque, de cómo reaccione. Yo creo que estoy de acuerdo con que su reacción por ahora, pues bueno, ha sido más o menos institucional, etcétera, lo que se espera. No va a decir nada que sea
más allá de lo que ha dicho, pero yo creo que hay que ver un poco qué va a pasar en las próximas semanas y en los próximos meses en la relación entre los dos con motivo de esta disputa, de este problema legal. Solamente añadir que lo que sí es verdad es que en cuanto a los nombramientos, Santos se distanció mucho de él en cuanto ganó las elecciones en 2010, pero los nombramientos de Duque sí son mucho más afines a Uribe, casi todos. Y luego, por otra parte, una de las cosas que Santos, yo estaba allí, hizo nada más llegar a la presidencia, por ejemplo, fue reanudar las relaciones con Venezuela, que estaban completamente rotas entre Chávez y Uribe en 2010, y las reanudó casi a las 2 semanas de tomar posesión. O sea, fue una ruptura un poco más clara, pero sí es una oportunidad, como dice Pepe, para ver cuál es el rumbo que va a tomar Duque. Ese es uno de los puntos fundamentales, y el otro es, esto es una gran prueba, un gran termómetro para la independencia y la democracia colombiana.